el derecho natural. Hoy vamos a hablar de la otra parte que venimos sosteniendo, de la otra tesis, mejor dicho, ¿sí? que se contrapone al derecho positivo, que es el derecho natural. Lo que estamos intentando no es explicar filosofía del derecho, que eso ya lo vamos a hacer en otros videos mucho más adelante, donde vamos a explicar incluso autores y demás escuelas del derecho que se fueron, digamos, haciendo apertura, hueco de las teorías que fueron emanando de ellos. Lo que estamos ahora nosotros llevando es, de alguna forma, terminando de conceptualizar el término de derecho como lo venimos haciendo en videos anteriores. Así que hoy vamos a tratar de comparar al derecho natural con el derecho positivo. El derecho natural es aquella corriente de orden filosófica jurídica que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. ¿Qué tenemos en cuenta acá? De que cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de algo que proviene, digamos, fuera de lo humano, ¿no? Algo que viene por fuera del raciocinio humano, algo que proviene, digamos, de la propia existencia, digamos, de la Tierra, del planeta Tierra, del universo, el cosmoorigen, ¿sí? Digamos, de la existencia en sí. Por eso el derecho natural vendría a ser, digamos, la parte del derecho de ese cosmoorigen, ¿sí? De dónde proviene el derecho. Entonces, el derecho natural se va a poner de que está, digamos, de alguna forma por delante, o mejor dicho, primero, ¿sí? que cualquier norma jurídica positiva que después se construya. En relación a lo anterior, aunque el ser humano o el Estado, a través de su poder competente para legislar, confiera leyes para ser cumplidas por todos los ciudadanos, dichas leyes se encuentran sometidas a la no contradicción de esa norma o ley natural, ya que de ser así sería una ley injusta o sencillamente no podría aplicarse dicha ley. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un derecho natural, ¿sí? Leyes de la naturaleza, por así decirlo, ¿sí? que obviamente vienen a dar como sentido pretórico, es decir, le viene a dar origen a todo lo que existe en cuanto a lo jurídico. Como hablamos, por ejemplo, tiempo atrás, en uno de los videos, como los principios. Los principios, habíamos dicho de que eran aquellas, digamos, ideas, ¿sí? que obviamente vienen a tratar de tapar, digamos, aquellas lagunas que producen las leyes y nos vienen a decir un sentido, ¿sí? para que nosotros podamos entender mejor o interpretar mejor al derecho e incluso también a la ley propiamente dicho en su letra. El derecho natural va a decir que los principios, ¿sí? va a haber que respetarlos, es decir, estos principios naturales, ¿sí? que son cosas que no se pueden contradecir y no se pueden digamos, de alguna forma sacarlas de contexto y ponerlas, digamos, en duda, ¿no? Por ejemplo, una ley natural, ¿sí? tiene que ver con la ecología, por ejemplo, ¿sí? donde, bueno, y el planeta Tierra es el lugar donde nos alberga y nosotros destruimos la ecología y creamos leyes para que esa ecología sea destruida, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estamos dañando el derecho natural. Estoy diciendo un ejemplo bastante, un poco confuso, pero es un poco lo que intenta el derecho natural explicar. Es decir, a ver, va a haber leyes de la naturaleza, va a haber principios de la naturaleza que deben ser respetados y que cualquier norma positiva que luego se emane de un poder legislativo
va a tener que encuadrarse en cuanto al espíritu que tienen esos principios naturales, ¿sí? Esto va a ser polémico porque obviamente las religiones, por ejemplo, que son, digamos, lugares donde emana mucha ideología, ¿sí?, de cómo tiene que ser algo o cómo debe ser algo, ¿sí? Cuando la religión, digamos, de alguna forma impacta sobre el poder, ¿sí?, sobre los estados o sobre cualquier ámbito, digamos, estatal, o mejor dicho, el que mantiene el poder sobre el territorio, ¿sí?, cualquier ley positiva que luego salga de ahí va a tener un respeto sobre ese origen o creencia que mantiene esa religión, por ejemplo. Varios filósofos explican que las leyes positivas deben cumplir y respetar el derecho natural de las personas, ya que deben respetar ciertos derechos que son inherentes al ser humano, que a su vez son inalienables, por lo cual su violación debe ser castigada por tratarse de una violación de un derecho fundamental de los seres humanos, lo que haría que dicha ley positiva no puede ser aplicable bajo ningún concepto y los ciudadanos puedan optar por su no cumplimiento en razón de su condición de injusticia. Bueno, vamos a poner un ejemplo a esto. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del derecho a la vida, ¿sí?, muchos países del mundo, muchos de ellos, proclaman, por ejemplo, la sanción o la pena de muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale destruir una vida por un hecho cometido, un delito cometido? Bueno, esta es la cuestión de que la sanción o la pena de muerte vendría a ser una ley positiva. Pero esta ley positiva, ¿sí?, viene a destruir un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, digámoslo de alguna manera, el derecho natural viene a explicar estas cuestiones, es decir, aquellos principios de la naturaleza que vendrían a ser derecho natural de la persona en su propia existencia, ¿sí?, no pueden ser, digamos, violados, dañados o, digamos, interpelados por leyes positivas que vengan a destruir esos derechos fundamentales. A esto se aboca el derecho natural, a respetar a los derechos fundamentales, digamos, de la existencia propia del ser humano. Entonces, tenemos que entender de que estos derechos fundamentales que rigen, digamos, inherentemente y son inalienables al ser humano, no pueden los derechos, digamos, las leyes positivas creadas posterior a ese derecho fundamental venir a destruir la posibilidad del derecho que tiene el propio ser humano. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana, que estos son anteriores y superiores al derecho positivo. Es decir, que la vida humana, por ejemplo, así como la libertad, son derechos previos y anteriores a cualquier ley positiva, por lo cual dicho derecho positivo debe respetarlos y defenderlos siempre por su condición de derecho fundamental. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, tenemos que el derecho natural, ¿sí?, defiende la existencia de los derechos del hombre, ¿sí? Estos son anteriores y superiores al derecho positivo. Entonces, nosotros cuando decimos derecho natural, para obviamente la doctrina del derecho natural, la doctrina ética, esta doctrina ética y jurídica del derecho natural, se sostiene que el derecho natural está por encima del derecho positivo, es superior y anterior al derecho positivo. Es decir, que los derechos fundamentales van a ser siempre previos o superiores, ¿sí?, a las leyes positivas emanadas por un poder legislativo. Por ejemplo, acá tenemos la libertad, ¿sí?, que es un derecho inherente
al ser humano, ¿sí? El ser libre, obviamente, a determinadas acciones. Si esa libertad va más allá, ¿sí? Donde empezamos a, por ejemplo, a ocasionar un daño al Estado, a la sociedad o a un otro, ¿sí? Esa libertad está sancionada, está limitada, mejor dicho, o delimitada, ¿sí? Ya ahí, digamos que viene a entrar la ley positiva. Lo que pasa es que la ley positiva va a tener que permitir que haya esa libertad hasta cierto límite donde no se produzca el daño de un derecho fundamental de otro, de otra persona. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De que el derecho natural va a decir que, que los derechos fundamentales del ser humano van a ser superiores y anteriores y previos, digámoslo de alguna forma también, al derecho positivo, a la ley positiva, y a la ley que escriben. Recordémonos que dijimos que la ley escrita es la ley escrita que emana de un poder legislativo, ¿sí? Del legislador, ¿sí? Que le da un sentido a esa ley. Bueno, esa ley va a tener que estar respetando los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano. Es por ello que varios filósofos doctrinarios y estudiosos del derecho explican y defienden que la validez de una ley depende de su justicia, ya que una ley injusta que atente contra los derechos fundamentales del ser humano no puede ser válida, con lo cual su aplicación quedaría en desuso, porque una ley injusta va en contra de cualquier precepto y concepto del Estado de Derecho que deben gozar los ciudadanos de cualquier territorio. Bueno, seguimos explicando que el derecho fundamental, ¿sí? Tiene que ser, para la doctrina, ¿sí? Y los estudiosos de este tipo de derecho, el derecho fundamental debe ser previo, superior y anterior al derecho positivo. Porque si una ley va en contra de estos derechos fundamentales, se va a considerar que no es válida y que es una ley injusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en contra del derecho fundamental del ser humano. Es por eso que el filósofo John Locke dice: sería legítimo resistirse a la autoridad cuando intente imponer el cumplimiento de una ley injusta o aquella ley que no sea compatible con la ley natural. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos, ¿no? Una defensa que yo quiero hacer porque me están violando un derecho fundamental inherente al ser humano, ¿sí? Sería legítimo resistirme a la autoridad ante esa situación, porque sería ilegítimo, es decir, contrario a lo legítimo, ¿sí? Que obviamente me estén cumplimentando una ley que es injusta para mí y que viola mi propio derecho, ¿sí? Entonces, por eso mismo, una de las grandes discusiones, por ejemplo, en este país, en Argentina, como en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y también en el mundo, se discute mucho el concepto de prisión preventiva, es decir, detener a una persona hasta que no se compruebe una sentencia. ¿Por qué? Porque es legítima la aprehensión de una persona si ésta es sospechosa, es decir, privar de la libertad de una persona si no se sabe todavía si realmente cometió o no el delito. Bueno, justamente ahí es donde la ley puede llegar a tornarse injusta, porque la prisión o la aprehensión a esa persona que fue arrestada, ¿sí? Es injusto para los derechos de libertad fundamental que tiene esa persona, ¿sí? Entonces está esta cuestión de la prisión preventiva que tiene que tener determinado límite, determinadas, digamos, pasajes. Ya lo vamos a hablar en derecho penal, ¿sí? Cuando hablemos algunas cuestiones de derecho penal, este sistema de prisión preventiva para decir, bueno, a ver, ¿es válido el arresto o la aprehensión o el quite de la libertad de una persona
¿sí? Por autoridad competente, obviamente. Si todavía no se sabe si realmente cometió o no el delito o el hecho que se lo está imputando. Bueno, es la gran discusión. Entonces, por eso, cuando se comprueba de que esa persona realmente no cometió determinada acción, determinado delito, determinado hecho, ¿sí? Y está bajo una sentencia, ¿sí? Firme de parte de un tribunal, ¿sí? Entonces tenemos que decir que esa aprehensión fue una ley injusta, ¿sí? Que fue ilegítima esa aprehensión. Por eso, bueno, va a haber todo un sistema que ya lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de prisión preventiva en derecho penal. Por ejemplo, la actuación de los nazis que realizaron atrocidades permitidas por la ley y por el derecho positivo en vigor, lo cual no quiere decir que hayan sido leyes justas, por el contrario eran violatorias de los derechos fundamentales de las personas, lo cual en la actualidad cualquier militar, policía o hasta los propios ciudadanos deben resistirse al cumplimiento de una norma violatoria de los derechos humanos de las personas. Bueno, históricamente siempre, básicamente, se habló del tema del nacionalismo socialista de los nazis, ¿sí? Como una gran posición ideológica que iba en contra, digamos, de la idea de una raza del ser humano, ¿no? Obviamente violando todos los caracteres del ser humano, distinguiendo a seres humanos simplemente por raza, por religión, ideología, partido político, etc. Lo cual ha traído las grandes atrocidades, ¿sí? Y uno diría, bueno, claro, si uno se para desde el lugar lugar nazi, uno diría, bueno, lo que yo estoy cumpliendo es la ley que a mí me lleva a decir que yo lo que estoy haciendo es justo. Pero sin embargo, y yo tengo que verlo o hacer un análisis más amplio de qué es lo que nazis proclaman, ¿sí? En contra del resto de la sociedad mundial, entonces tenemos que decir que su ley es injusta, ¿no? Porque están violando derechos fundamentales, derechos de las personas, derechos humanos, ¿sí? Esenciales. Derecho natural versus derecho positivo. El derecho natural y el derecho positivo posee como semejanza en ambos que ambos son conjuntos de normas justas, reguladoras de la conducta humana. Es decir, el mecanismo funciona cuando ambos están mirando para el mismo lado. Esto es un poco lo que quiere decir esta, digamos, definición que estamos diciendo de ambos derechos, ¿sí? Que cuando el derecho natural, digamos, proclama la protección, digamos, de un derecho fundamental y esta se hace a través de una ley escrita positiva, ¿sí? Digamos que el mecanismo funciona y termina coincidiendo de que lo que se está manejando es una norma justa, ¿sí? Pero a pesar de ello existe una diferencia entre estos dos sistemas. El derecho natural son un conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. Por su parte, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. Bueno, quiero que entiendan estos dos conceptos y que si puedan anótenlos porque son muy importantes. Creo que acá resumimos un poco lo que estuvimos hablando en los dos videos, ya sea en este del derecho natural como en el anterior sobre el derecho positivo, ¿sí? El derecho natural son un conjunto de valores o principios. Yo le agregaría a esa definición principios naturales, a pesar de que después, bueno, redundantemente dice que se encuentra en la naturaleza, pero hay que entender que estamos hablando de valores y principios naturales que son propios de la conciencia del hombre, ¿sí? O mejor dicho, propios de la naturaleza del hombre, ¿sí?
A diferencia, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. Entonces, tenemos que decir que ambos se pueden unir, pero también hay que diferenciarlos, ¿sí? Por un lado tenemos un conjunto de valores y principios propios e inherentes del ser humano, y por otro lado tenemos una regulación de la conducta de ese ser humano dentro de una sociedad. Hay que decir también de que el derecho natural puede llegar a estar escrito, lo que significa de que no es obligatoriamente que esté escrito, sino que es, digamos, de conciencia moral del hecho de que se respete el derecho natural. Sin embargo, el derecho positivo es obligatoriamente, tiene que estar escrito, ¿sí? Porque lo que no está escrito no es derecho positivo, ¿sí? No es considerado derecho positivo, porque el derecho positivo son normas dictadas por el Estado, escritas, que obviamente tienen el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho natural es universal y eterno. En cambio, el derecho positivo es temporal, ya que este se adapta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. ¿Dónde está la diferencia acá? ¿Por qué decimos que es natural? El derecho natural es universal y eterno. Porque es para todos, en cualquier momento de la historia, ¿sí? Ya sea la historia para atrás como la historia para adelante, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, ¿sí? La libertad física, a todo lo que tiene que ver con los derechos inherentes al ser humano, donde no se pueden dejar de lado, porque si se dejan de lado, entonces estamos diciendo que la ley es injusta, como veníamos diciendo. Entonces, por eso es universal y eterno a lo largo de la historia. Si mañana tenemos un Estado que dice de que no va a ser lugar al derecho a la salud, ¿sí? Estamos diciendo de que ese Estado está proclamando una ley injusta, ¿sí? Para el ser humano, ¿ok? En cambio, el derecho positivo es temporal, ya que este se adapta a los cambios de la sociedad y rige en una sociedad determinada. Bueno, valga la redundancia, estamos hablando de que el derecho positivo obviamente va evolucionando a través del tiempo, donde ya no se hay hechos de que ya dejaron de ser relevantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, el crecimiento de la globalización o el crecimiento, digamos, de las sociedades modernas o posmodernas ha hecho de que el derecho positivo se vaya actualizando y debidamente a las circunstancias que se van presentando. El derecho positivo es empírico. ¿Por qué? Porque obviamente esas experiencias se van cambiando, digamos, a lo largo del tiempo. Y esto lo diferencia el derecho natural, que es universal y eterno, porque siempre va a tener que respetarse, ya sea en un pasado el derecho a la vida, como en un futuro el derecho a la vida. Tienen que respetar, ¿sí? Y lo mismo tendrá que ser con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y todos aquellos derechos fundamentales inherentes al ser humano. El derecho natural limita al derecho positivo, ya que paraliza al derecho positivo en el caso de contradecirlo, por ser una ley injusta y al mismo tiempo lo orienta en su creación. Bueno, esto es una explicación más, ¿sí? Es decir, dijimos que era anterior, superior y previo al derecho positivo. Bueno, agreguemos un verbo más, limitar, limita. El derecho natural también limita al derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho positivo se tiene que ajustar al derecho natural. Filosóficamente, obviamente que el derecho natural se ha dividido en distintas ramas y por eso existe en un lugar el justnaturalismo clásico. Muchos defendieron al justnaturalismo, como es el caso de Platón en su creación de la República, luego Aristóteles cuando hace referencia a la poderosa justicia natural, explicando que las leyes naturales
no pueden sufrir mutaciones, ya que la razón puede pervertirse. También Cicerón ayuda a la formación del derecho romano, el cual es fundamental para la creación del Estado de Derecho. Bueno, esto es un pequeño resumen muy chiquitito, ¿sí? Cuando ya hablemos de filosofía jurídica, ¿no? Porque obviamente estos tres pasajes, Platón, Aristóteles y Cicerón, ¿sí? Estamos hablando de tres contextos de la definición de justicia y obviamente la definición de la persona, ¿sí? Digamos, con un Estado. La relación, por ejemplo, de Platón cuando habla de la república, ¿sí? La Aristóteles cuando hace referencia a la poderosa justicia natural, que vendría, bueno, a tener adentro de una democracia, ¿sí? Como lo llama él, y Cicerón en el derecho romano. Bueno, básicamente tenemos que entender de que estos tres postulados han llevado un poco adelante la idea del naturalismo clásico. En el cristianismo, Santo Tomás de Aquino explica que Dios ha establecido una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano, y eso es lo que se conoce como la ley natural. Esta también es una definición del naturalismo clásico, ¿no? Es decir, Santo Tomás de Aquino viene a decirnos, por ejemplo, que el origen, digamos, de toda conceptualización jurídica puede provenir, por ejemplo, de un Dios, ¿no? De Dios, que viene a decirnos a los hombres cómo tenemos que ser en la vida, cómo tenemos que respetarnos entre nosotros y cómo tenemos que vivir también en sociedad. Cosa que después lo podemos ver, por ejemplo, en los sermones sobre el Viejo y el Nuevo Testamento, en la palabra de Jesucristo y de Dios, que vienen a mostrar, por ejemplo, cómo deben, en determinado hecho, cómo se deben reunir en familia, celebrar determinadas fiestas, vivir en armonía, ¿sí? Entonces, esta legislación eterna, ¿sí? Lo asocia Santo Tomás, digamos, a un mundo humano moderno, posmoderno, para tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, es una posición de lo que sería el derecho natural, no es el derecho natural en sí. El derecho natural siempre respeta al derecho inherente del ser humano. Es decir, siempre tenemos que verlo en esa forma, no en que cuando hablamos de derecho natural es porque es la palabra de Dios y nada más. No, esa es una mirada, digamos, dentro del derecho natural. La realidad es que el derecho natural viene a proclamar, ¿sí?, que se respeten y que se protejan y que se sostengan los derechos fundamentales inherentes al ser humano. Luego tenemos el naturalismo moderno. Nace con la obra de Hugo Grocio, en el siglo XVII, en plenas guerras europeas causadas por la religión, en el cual intenta explicar que todas las naciones deben garantizar la paz a los ciudadanos y habitantes de aquellas regiones. Obviamente que esto viene a ser un concepto que viene a enlazar, digamos, ¿sí?, los conflictos bélicos que hubieron a través de la historia, ¿no? Es decir, tener en cuenta la paz como un derecho fundamental. A ver, la paz ya lo habíamos visto un poco con Cosio, ¿sí?, con Carlos Cosio en la axiología jurídica, que la paz puede ser un valor para tener en cuenta, para poder sostener o mejor dicho, lograr superar un conflicto. Entonces, la paz se podría tener en cuenta como una ley natural, ¿sí?, para que todos los ciudadanos y habitantes puedan vivir tranquilamente, digamos, ¿no? En el siglo XIX, en Europa, la Escuela de Historia del Derecho busca limar diferencias con el positivismo y sostiene que las tradiciones históricas y el derecho constitucionario, como fuente de todo sistema jurídico, deben regir los ordenamientos jurídicos, teniendo como gran autor de dichos razonamientos a Frédéric Carl von Savigny. Bueno, ya vamos a hablar de Frédéric Carl von Savigny. Es un gran expositor, ¿sí? Gran expositor. Pero bueno, hoy
vamos a tratar de dejar un poco ahí el tema, porque obviamente que lo que estamos diciendo, digamos, en esta filmina o en esta diapositiva, estamos tratando de mostrar que obviamente a través de la historia el positivismo siempre ha reclamado, o cierta escuela del derecho del positivismo ha dicho de que, bueno, al derecho constitucional o al derecho natural debe estar escrito también, y hay distintas posturas con este tema, ¿sí? Es algo que, digamos, en los sistemas de derecho o normativos mundiales va a diferenciarse, obviamente, ¿no? Que bueno, por ejemplo, acá en América trasciende mucho el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, y eso, digamos, de alguna manera es un poco hacer positivismo, ¿sí?, de aquellos derechos fundamentales. Por eso, digamos que es un gran tema para desarrollar más cuando hablemos de tratados internacionales o derecho propio constitucional, derecho mismo. Son cuestiones que las vamos a tener más en cuenta para entender cuando el positivismo o el positivismo, ¿sí?, le reclama al derecho constitucional de que sus sistemas jurídicos deben estar en los ordenamientos jurídicos de alguna forma, y por qué no decir que tienen que estar escritos. Por eso, bueno, digamos que los tratados internacionales de derechos humanos son un gran ejemplo de esta situación, porque entramos en este dilema de si la ley está escrita, vale, y si la ley no está escrita, no vale. Entonces perdemos ahí la noción de si es justo o injusto esa ley que sale, digamos, a la luz. En la Segunda Guerra Mundial se reaviva la influencia del justnaturalismo debido al cuestionamiento de la obediencia de los ciudadanos gracias al positivismo implementado por los nazis, quienes lograron llevar a cabo el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Luego de la caída de estos, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual hace que el derecho natural se convierta o sea recogido por el derecho positivo. Este es el gran ejemplo de lo que acabamos de decir en el párrafo, o mejor dicho, diapositiva anterior, ¿sí?, donde el positivismo reclamó de alguna forma al derecho constitucional de que su sistema jurídico esté, digamos, de alguna forma escrito, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente exista un reconocimiento de los derechos fundamentales inherentes al ser humano, ¿sí?, en algún modelo del positivismo o en algún modelo del derecho positivo, ¿sí?, para que, bueno, uno pueda entender de que existen leyes, ¿sí?, que son justas, que proclaman, digamos, el derecho natural. Entonces, esto es un gran antecedente, un gran ejemplo para tener en cuenta de cómo trabaja el derecho natural en conjunto con el derecho positivo. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, recuerden también seguirnos en la fanpage de Facebook del Dr. Derek Rimi. En los próximos videos vamos a empezar a hablar, digamos, de la evolución o de los paradigmas, tanto ya sea del derecho natural como del derecho positivo, para ya así empezar a entrar por las diferentes ramas del derecho. No se pierdan los próximos videos de criminalística, derecho y técnica de estudio, ¿sí? Así que ténganlo presente. Síganos en Patreon, ¿sí?, que allí tenemos 3 niveles o facetas para que puedan sostenerse con lo que necesiten respecto al derecho criminal y a la criminalística. Está el link en la descripción, digamos, acá en la caja, en la descripción de este video. Y bueno, como dije, no se pierdan los próximos videos y nos estamos viendo en la próxima. Mi nombre es Facundo, muchas gracias.